A los presentes en esta audiencia, muy buenas tardes. Damos inicio a la audiencia pública disciplinaria radicada bajo el número SIJURME TIP 2017-151, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional de Colombia, Inspección General, Oficina de Control Disciplinario Interno, Policía Metropolitana de Ibagué, encontrándonos a los 12 días del mes de octubre del presente año 2018. Se procede entonces a instalar esta audiencia pública disciplinaria. Por parte del despacho se encuentra presente y presidiendo esta audiencia el suscrito Teniente Néstor Fernando Salazar Párraga, en su calidad de jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Ibagué. Asimismo, solicito al funcionario quien actúa como secretario se presente ante el despacho. Buenas tardes, yo soy el subintendente John Alexander Torres Álvarez, identificado con cédula de ciudadanía número 11-227-107 del municipio de Girardot, y en la presente audiencia funjo como secretario de la misma. Por parte de los sujetos procesales, entonces, por favor, sírvase en presentar ante el despacho. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, técnicos disciplinarios y demás asistentes a esta audiencia pública. Actúa en calidad de defensa técnica de los señores patrulleros Morales y Buitrago, el suscrito Daniel Giovanni Neira Ríos, con cédula 1105-670-628, expedida en el municipio del Espinal, Tolima, y titular de la tarjeta profesional 256-969 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura. A efectos de notificaciones, continúa siendo la carrera quinta número 699, Barrio Centro, instalaciones del Instituto Tectol, oficina 201 en el municipio de Rovira, Tolima, y a través del correo electrónico daniel.neira.rios@gmail.com. Deja constancia al despacho que como quiera que esta audiencia se está realizando primero a través de los medios técnicos, uso de grabadora digital, también se está realizando a través del usuario institucional Sky, comunicándonos vía este usuario con la estación de policía Rovira, donde se encuentra presente el señor abogado defensor de los investigados. En ese sentido, doctor, por favor, me comunica con el funcionario quien está garante de la diligencia desde ese lugar. Presidente, buenas tardes, 58, Pedro Tomás Navarro. Nombre completo, por favor, grado, cargo. Pedro Tomás, patrullero para Nelson Navarro Morales, identificado con cédula 14010846, cargo actual secretario de estación. Sírvame, por favor, identificar plenamente al doctor Neira, quien se encuentra en su estación, por favor, identifíquelo con su documento de identidad y su tarjeta profesional y me informa, por favor, si una vez se haga. De igual manera, entonces, solicito, por favor, a los investigados que se encuentran presentes en esta audiencia, en el despacho disciplinario aquí de la METIP, por favor, se presenten ante el despacho. Asimismo, entonces, solicito a la señorita estudiante de consultorio jurídico se presente, por favor, ante el despacho. Buenas tardes, mi nombre es Mayra Alejandra González, estudiante de la Universidad Cooperativa y adscrita al consultorio jurídico. Una vez entonces presentadas las partes intervinientes en esta audiencia, se da por instalada la misma. En tal sentido, entonces, continuamos con el trámite procesal en que se había suspendido la audiencia pasada. En tal sentido, entonces, el despacho no accede, como se señaló en algunos apartes de los que se le iba indicando o se le iban resolviendo las argumentaciones que usted presentó, doctor. En tal sentido, no accede el despacho favorablemente a los argumentos presentados por usted frente al recurso de reposición que usted impetró por no haberse accedido a la nulidad. El despacho confirma la decisión de no acceder a la nulidad, confirma entonces que no accede al recurso de reposición por usted presentado, doctor. En tal sentido, entonces, la decisión queda en firme y pasa el despacho entonces a resolver sobre la recusación por usted planteada. El profesional del derecho activó la causal contemplada en el artículo 84.1 de la Ley 734 de 2002
para recusar el titular de este despacho, la cual indica tener interés directo en la actuación disciplinaria o tenerlo su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo afinidad o primero civil. Ha de señalar entonces el despacho que pretender hacer ver que la decisión de desvinculación al señor patrullero Urbano obedece a un interés particular por parte de este competente disciplinario. Se evidencia en el proceso disciplinario a lo largo de la investigación disciplinaria que no se ha tenido ningún tipo de interés o deseo de beneficiar o perjudicar ni al señor Urbano Jojoa ni a ninguno de los otros investigados que se encuentran vinculados a esta investigación, más allá de lo que obedece al material probatorio obrante en el expediente, más allá de lo que se ha realizado en el análisis y la revisión del expediente disciplinario, y lo que arroja de lo obrante allí es con lo que se ha adoptado las decisiones por parte de este despacho. Además, se tendrá que indicar que no se podía imputar cargos a un funcionario policial en esas condiciones, toda vez que, de acuerdo con el artículo 162, JUSDE indica que solo procede la formulación de cargos cuando esté objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del investigado, que contra esta decisión de desvinculación procede recursos de apelación de conformidad con el artículo 115 de la Ley 734 de 2002. Ha de decirse además que la desvinculación del señor patrullero Urbano Jojoa dentro de la presente acción disciplinaria, como ya se dijo, obedeció a una valoración de los medios probatorios, pervis gracias al testimonio del señor Yamel Alexander Cardoso Medina, quejoso que en la presente acción disciplinaria, a pesar de que ya se dijo anteriormente en la solicitud, en resolviéndole el recurso frente a la nulidad, se señaló puntualmente pues, los argumentos que éste había presentado. En tal razón, pues el despacho ratifica los mismos, reitera los mismos, que fue él mismo el que señaló que esta persona en el momento de la presunta agresión no había llegado, no estaba presente, no lo lesionó, lo golpeó, sino que llegó a conocer del caso, se enteró del caso, supo del caso, y fue quien al parecer fue el que realizó el procedimiento de captura. En tal sentido, entonces, evidenció el despacho que no había prueba suficiente para que se pudieran indilgar cargos disciplinarios y por eso adoptó la decisión de apartarlo de la investigación disciplinaria, desvincularlo de la misma. Frente a esa decisión se concedió el recurso correspondiente al inicio de la audiencia, al cual se le dio a conocer la decisión de igual manera a los sujetos procesales a quienes se les concedió el recurso, quienes no hicieron uso del mismo, ninguno, tanto los investigados que usted hoy defiende, como la señorita estudiante del consultorio jurídico, Mayra, tampoco hicieron uso del recurso. En tal sentido, esa decisión quedó en firme y se continuó con el trámite procesal sin que esto evidencie el despacho que haya afectado sustancialmente el proceso o el derecho a la defensa o la contradicción de los investigados, como quiera que fue su expresión taxativa la que indicaron que no recurrían esta decisión por parte del despacho. Por tal razón, además de habérseles concedido el término correspondiente en la ley para que se presentaran ante este despacho para iniciar la audiencia de descargo, la cual se cumplió con la etapa procesal correspondiente de descargos, pruebas y demás, hasta la etapa que actualmente nos encontramos. Por esa razón, pues el despacho, frente a lo señalado por usted, doctor, puede decir que el único, como usted mismo lo señala, el único interés por parte de este competente disciplinario ha sido el impulso de la investigación disciplinaria, traer al proceso de los elementos materiales probatorios que se han podido recaudar y los que se han podido ubicar y traer al expediente disciplinario, los que han podido ser ubicados por parte del despacho, ser traídos como prueba al despacho, y los que se han realizado de esta manera pues son los que
motivaron la decisión de cargos disciplinarios en contra de sus prohijados. Por esa razón ni el despacho tiene algún grado de amistad, como lo pretendió hacer ver la defensa de confianza de los investigados, ni un interés aparte del procesal y de lo que obra en el expediente, y fallar el proceso en ese sentido contra este muchacho Urbano Jojoa con lo que obraba en el expediente, y como quiera que del análisis y la revisión que se hizo del mismo no se encontró prueba suficiente que permitiera al competente disciplinario, en este caso el suscrito, indilgar cargos disciplinarios de manera provisional. Se adoptó esta decisión de separarlo de esta investigación y se procedió con la desvinculación, como usted tiene conocimiento, pero no ha sido otro el interés o un interés diferente al procesal. El despacho entonces motivó su decisión en el artículo 73 de la ley 734 de 2002, puntualmente en que el investigado no había prueba que demostrara que el investigado había incurrido de pronto en la conducta que se estaba investigando. Por esa decisión se adoptó con la debida motivación dentro del auto que citó audiencia, la decisión precisamente ¿dónde está? De desvincularlo precisamente de la investigación, como ya se ha reiterado, sin ninguna otra motivación diferente a la que obraba en el expediente disciplinario. Dicha decisión, como se reitera, fue pronunciada en audiencia pública basada en la argumentación expuesta en los acápites correspondientes de la auto de citación a audiencia, contenidos en otras consideraciones del despacho en el auto que citó a audiencia, y se les indicó a los investigados, se les corrió traslado también de esa decisión a los sujetos procesales y al quejoso para que impugnaran la misma, la cual, como se ha señalado, quedó debidamente ejecutoriada en esta audiencia. Finalmente, doctor, usted también señaló como causal de recusación o dentro de las motivaciones que usted señaló en la recusación, señaló que también presentaba la recusación por no haber resuelto la solicitud de nulidad en el punto que inicialmente se resolvió por parte de este despacho, lo cual ya se hizo. Por tal razón no es necesario en este momento tampoco acceder a la recusación por este punto, como quiera que ya se resolvió ese punto, que si bien es cierto, dado la situación que usted planteó y dado que en algunos apartes de su intervención reitera o repite o retoma los argumentos de otros puntos, en ese sentido pues fue por eso que se presentó esta situación, pero sin embargo el despacho revisó el documento completo y evidenció que efectivamente, si bien hacía falta resolverle sobre si habían entregado las copias o se había cumplido con la solicitud, la respuesta que había hecho el despacho, pues se evidenció que efectivamente, como ya se señaló al inicio de esta audiencia, que sí se había cumplido con ella, que sí se había dado respuesta por parte de la estación de policía o del CAI, del comandante del CAI, el subteniente. En ese sentido, pues tampoco está llamado a prosperar este argumento como recusación, porque efectivamente sí había una respuesta y frente a eso pues ya el despacho resolvió y le concedió el recurso. Asimismo, pues tampoco se hace necesario la recusación en cuanto a que se compulsaran copias al señor mayor, como quiera que ya la motivación se señaló anteriormente, se hizo la solicitud al comandante de estación y quien finalmente dio respuesta, dado que era competencia del CAI directamente, dado al lugar donde pertenecían o pertenecen los investigados, pues fue la respuesta del CAI donde salió finalmente la respuesta para la Oficina de Control Disciplinario y pues se allegó fue por parte del señor subteniente, pero efectivamente se dio respuesta. En tal razón ya se resolvió que no se hace necesario ni la compulsa de copias y que la solicitud, por lo menos en concepto de este despacho, sí se allegó y sí se surtió. Por lo anteriormente planteado, doctor, entonces, el despacho le reitera que no acepta y que rechaza, puntualmente que se rechaza la recusación planteada por usted, doctor. El despacho
teniendo en cuenta lo que le ha motivado y lo que le ha expresado anteriormente, entra entonces a rechazar la recusación planteada por usted, doctor. Como quiera que en consideración de este despacho no se ha quebrantado el derecho de igualdad ni de imparcialidad frente a los sujetos procesales hoy defendidos por usted. Por consiguiente, el despacho entonces entra a otorgarle el uso de la palabra, doctor, para que si es su deseo presente recurso de apelación ante lo expuesto por parte de este despacho en cuanto a la recusación, doctor. Como quiera que le rechaza la recusación, entonces se le concede, doctor, en este momento de la audiencia la palabra para que si es su deseo motive presente el recurso de apelación, el cual pues se le otorgará el trámite correspondiente y se enviará de ser así presentado y motivado por usted al competente de la región 2 para que resuelva lo allí planteado por usted, doctor. Doctor, le escucho. Bueno, manifiesto al despacho que hago uso del recurso de apelación contra la decisión que ha rechazado la recusación presentada por esta defensa y la argumentación la realizo en los siguientes términos. El suscrito profesional del derecho, representante judicial de los patrulleros Morales y Buitrago, recurre la decisión adoptada por el acto disciplinario, en tanto que, como podrá percibirlo el señor inspector delegado de la región 2, el señor oficial Salazar Párraga sí demostró su interés directo en la actuación al momento en que decide favorecer a uno de los procesados, siendo nada más y nada menos que al agente captor en el procedimiento policial que se investiga, es decir, quien realizó el procedimiento de judicialización y quien aún en el hipotético caso de que fuere cierto, de que no ejerció él el uso de la fuerza contra el quejoso y que por lo tanto entonces no había generado ningún tipo de lesión a ese ciudadano, no menos cierto es que a ese uniformado le asistía una obligación de impedir el presunto abuso que se señala a los policías aquí investigados, en virtud de la condición de garante en el procedimiento. Sin embargo, el despacho, conocedor de lo señalado en el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia, que reza: los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos, como lo es Urbano, lo son por la misma causa y por omisión en el ejercicio de sus funciones. Pese a eso, es decir, a lo que configuraría una presunta omisión de uno de los uniformados que estaba vinculado a este proceso, el ACO decide blindar a ese uniformado de manera exclusiva, decretando la desvinculación en el artículo 5 del auto de citación de una audiencia, que reza, artículo 5, desvincular de la presente acción disciplinaria del señor patrullero Urbano Jojoda Joan Felipe, cierro comillas. Y seguidamente, en el artículo 8, expone que esa decisión, como quedó, pues dice el artículo de manera textual, artículo 8, contra la presente decisión no procede recurso alguno. ¿Cuál decisión? Pues se entiende la de los 7 artículos anteriores a ese 8, entre esas el 5, la de desvincular de la actuación al patrullero Urbano Jojoda Joan Felipe. Es decir, que frente a esa desvinculación, el propio despacho en su acto administrativo dice que no procede ningún tipo de recurso. Es decir, señor inspector delegado, que la decisión allí adoptada quedó debidamente ejecutoriada cuando se surgieron las notificaciones de ese acto administrativo llamado auto de citación de audiencia. Y por lo tanto, aun donde eventualmente algún sujeto procesal hubiera dicho en la audiencia de procedimiento verbal instalada el 20 de septiembre del 2018 que se oponía a la decisión de desvinculación o archivo del proceso a favor del patrullero Urbano, el recurso no podía surtir el más mínimo trámite porque la decisión de archivo ya estaba ejecutoriada antes de la instalación de la audiencia que inicia el procedimiento verbal. Al respecto, recordemos que los actos administrativos siempre han sido definidos como la manifestación de voluntad de la administración respecto a situaciones de carácter general o particular, cuando con la decisión solo incumbe una persona determinada, y por lo tanto,
Los actos administrativos además gozan de una presunción de legalidad, la cual consiste en considerarse válidos mientras no hayan sido anulados por autoridad judicial. De allí que si el auto de archivo no concedía recurso en el acto administrativo que ordenó esa desvinculación o ese archivo, se entiende que la misma cobró firmeza, es decir, esa decisión ya como quedó, quedó. Con una situación peor, y es que como el ciudadano que se queja, es decir, la presunta víctima, no es abogado, pues él le tiene que creer al despacho y pensará que si la administración, representada en este caso por la policía, le dice que no hay recursos, es porque entonces así ha de ser, porque si no le creemos al juez disciplinario, entonces ¿a quién? Pensará el ciudadano. Generándose entonces además un engaño a quien legítimamente tiene interés en la actuación y generándose además una confusión en los demás sujetos procesales. Es decir, se está engañando al quejoso al decirle que no puede recurrir la decisión, pero adicionalmente se está generando una confusión a los demás sujetos procesales, entre ellos los dos patrulleros que yo represento, en tanto que les dicen por escrito que la decisión de desvinculación de su compañero no admite ningún recurso, pero luego son sorprendidos en audiencia diciéndole que sí cuando ya la decisión estaba ejecutoriada, y que de esa manera, aprovechando entonces así la ignorancia en el tema jurídico de los dos policías Morales y Buitrago, y ese factor sorpresa que se suma, pues fue imposible que los dos patrulleros que represento prepararan alguna intervención al respecto, porque llegaron a una audiencia bajo el conocimiento de que había un acto administrativo llamado autocitación de audiencia que estaba en firme y que por tanto la decisión de desvinculación ya era inamovible. A menos que el despacho hubiera declarado la nulidad de su acto y de esa manera, al menos frente a eso, hubiera emitido una actuación independiente o en su defecto, ese artículo octavo del resuelve de la autocitación de audiencia hubiese dicho que frente a la decisión de desvinculación sí procedía el recurso de apelación y frente al demás contenido del auto de citación a audiencia no procedía ningún recurso. Ello no ocurrió y por lo tanto se entiende que quedó en firme ese acto administrativo antes de la instalación de la audiencia. Razón por la cual entonces es allí que se percibe un interés directo del despacho en la actuación, dado al que el juzgador obtiene de esa manera descrita, es decir, con ese engaño a los sujetos procesales, con ese engaño al quejoso de decirle que no posean recursos, pues obtiene que una ventaja para uno de los procesados, es decir, al patrullero urbano, y un provecho personal de tipo moral y laboral, consistente en evitar a toda costa la revisión de la decisión de desvinculación que profirió, al punto que, como ya se dijo, la profirió en un acto que es inapelable según la manifestación del despacho, pero cuando en realidad sí era apelable. Al expresarle a las partes, a los sujetos procesales, que no era apelable, pues lo que evita es eso, obtener una revisión por vía de apelación de las decisiones que se profieren, siendo una actitud que nulita la actuación, nulita el proceso disciplinario, pero que incluso cuando el defensor la plantea y le hace ver al despacho su error, no se reconoce precisamente para impedir tener que reiniciar el proceso, siendo entonces un interés de tipo laboral en lograr rápidamente un resultado sin importar los errores garrafales que se han cometido en la actuación. Y eso es lo que genera una necesidad de mantener una presunción de legalidad de un acto administrativo que se tornó ilegal, y ese vicio que surge con esa necesidad del despacho de defender lo indefendible es que hace que el defensor se vea obligado a indicarle al ACU que en este momento se encuentra afectada la capacidad interna del juzgador, lo cual es latente y concomitante con el momento preciso en el que estamos, que es el de estar próximos a tomar una decisión de fondo, teniéndose entonces esa situación una entidad suficiente para deslegitimar la competencia subjetiva que tiene el juez al momento de proferir su decisión por tener entonces ese interés en la actuación. Por lo tanto, esta recusación no puede de ningún punto de vista llegarse a calificar en algún como algún tipo de maniobra dilatoria por parte de la defensa, sino que por el contrario, se trata de hacerle ver a la justicia disciplinaria policial, esta vez a la de segunda instancia, que está la intención del ACU por favorecer a quien tenía la posición de garante como agente captor,
que pese a que se le puso de presente en la sesión de audiencia, que esa decisión de archivo proferida de esa manera como se hizo, militaba la orden de desvinculación, militaba ese acto administrativo, el despacho se negó a reconocer su error y decidió mantener su acto administrativo, autocitación en la audiencia incólume, para que con la presunción de legalidad de los actos administrativos se pudiera lograr lo que se está logrando, mantener blindado a un policía al que curiosamente el ciudadano resultó diciendo posteriormente que no lo tocó en una declaración, pero si revisamos el folio 9 del expediente, que es la queja manuscrita que presentó ese ciudadano quejoso, se puede leer lo siguiente, abro comillas: nunca me leyeron los derechos, por eso no firmé, porque le hicieron estando de urgencias y nunca solicitó mi cédula, entonces por ese motivo no se la di al patrullero urbano y él trató de quitarme el celular a la fuerza, repito, trató de quitarme el celular a la fuerza. Yo pedí auxilio a la doctora de turno y lo hizo sacar con el vigilante, cierro comillas. La repetición obviamente no hace parte del entrecomillado, solamente para resaltar la parte que me genera interés en la exposición del ciudadano. Es decir, que el proceso disciplinario inicia con una queja donde dice el ciudadano quejoso que frente a Urbano le tocó hasta pedir auxilio por el uso de la fuerza, incluso en las instalaciones hospitalarias, pero posteriormente de manera sorpresiva, para contribuir a la exoneración de uno de ellos, es decir, de Urbano, dicen que ni siquiera estuvo presente en el momento del uso de la fuerza, cuando el mismo patrullero al que se le archiva el proceso en una decisión inapelable, reconoce en la diligencia de entrevista que rindió la Fiscalía y que obra en este expediente disciplinario que él efectivamente sí participó activamente en el procedimiento policial, siendo una situación supremamente extraña que también deberá ser analizada por el inspector delegado en búsqueda de la justicia material. Máxime cuando en las copias que le fueron suministradas a los procesados que represento y que me remitieron, no aparece que tal decisión hubiese sido realmente puesta en conocimiento del Ministerio Público, es decir, que no se habría materializado el artículo 6 de ese acto administrativo, autocitación de audiencia, para de esa manera extrañamente impedir que la Procuraduría llegara a hacerse parte dentro de este proceso, un interviniente especial, y se encontrara con que existió por primera vez en la historia de los procesos disciplinarios, una decisión de archivo inapelable. No se pretende en esta recusación señalarle responsabilidades al patrullero urbano, quiero dejar eso claro, o sea, no pretendo que él sea objeto de algún tipo de fallo sancionatorio eventualmente, sino exponer cómo si el despacho consideraba que debía absorber o desvincular o archivar el proceso a favor de uno de los miembros de la policía, pues se hizo de manera incorrecta, generando un blindaje que hace que de allí se configure el interés en la actuación de la causante, que es el votado. En esas condiciones, entonces, en donde se encuentra en duda la imparcialidad del juez disciplinario en la toma de sus decisiones en este proceso, generando que decisiones apelables se vuelvan inapelables, lo prudente es que el defensor haga uso de la única herramienta posible con la que cuenta según la ley 734 para buscar que quien adopte el fallo de primera instancia sea un funcionario diferente a quien ha conocido esta actuación, lo cual no generaría en lo absoluto ningún tipo de demoras o trabas en esta actuación, en tanto que es de conocimiento de la segunda instancia que en las mismas instalaciones del complejo policial de Pitaleña se encuentra otra oficina de control interno disciplinario vecina, está al frente de la Metín, como lo es la oficina adscrita al Departamento de Policía Tolima, que si así se decide por parte del ACO, podría asumir el conocimiento de esta actuación y entrar a proferir el fallo disciplinario. Si las cosas, es necesario recurrir la decisión que negó o que rechazó la recusación que planteé en búsqueda de una verdadera garantía de lo indicado en la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José, que en su artículo 8.1 reza, entre sus apartes, que toda persona, presos obviamente mis procesados, tienen derechos a ser oídas con las debidas garantías por un juez imparcial. Y no puede considerarse que existe esa imparcialidad cuando podrá usted ver, señor inspector, al momento de resolver este recurso, que las exposiciones hechas en las solicitudes de nulidad
y que hago mías como parte de la intervención de este recurso de apelación, pero que no se la repetiré por un tema de celeridad y economía procesal, podrá usted escucharlas y ver cómo se planteó por parte del suscrito defensor en la sesión de audiencia inmediatamente anterior, en la que se destacan aspectos como pruebas mal trasladadas, pruebas mutiladas, edicto mal hecho, notificación a un estudiante de consultorio 8 días antes de que fuera designada por la universidad, es decir, que lo digo con todo respeto, que no se sabe de dónde apareció, llegó en paracaídas, aterrizó en el expediente antes de que la universidad le enviara, dando esa situación a entender que el despacho la escogió y que no la escogió la universidad, sino que la universidad le tocó acoplarse a una decisión adoptada por la Oficina de Control Disciplinario de permitirle el acceso al proceso disciplinario de alguien al que la universidad nunca envió, al menos no antes de que se le notificara una decisión, sin ni siquiera reconocerle personería jurídica oportunamente. Ese tipo de situaciones, sumado a números de radicación que no coinciden, a la imposición de una firma en un acta de notificación en una fecha distinta a la que dice el acto administrativo, generando con ello una falsedad en el mismo en cuanto a fecha versus firmas. Y el día de hoy podrá usted ver, señor inspector, que en esta sesión se suma algo más grave que afecta la imparcialidad del proceso y que demuestra el interés del jefe del despacho en este expediente. Y es que el señor teniente Salazar ha manifestado, y lo puede usted verificar de manera puntual en esta sesión, señor inspector, que el despacho ante la crítica del defensor de que ni siquiera se le había leído a los procesados el auto de citación de audiencia en la instalación de la misma el 20 de septiembre, se le resulta afirmando, concluyendo, que el audio se pausó. ¿Qué coincidencia, señor inspector? Fue justo en el momento en que se iba a leer el acto de citación de audiencia. ¿Qué coincidencia esa pausa? Es decir, que estamos frente a audios que están editados y que ahora una cosa es pausar el audio para verificar una fecha, mientras claro, si se da un traslado y se dice que son 5 minutos, pues mal haría este defensor en llegar a pensar que tenga que tenerse abierto el registro de audio, esos 5, 15, 20, 10 minutos que se otorguen, pero ese tipo de suspensiones del audio deben quedar en el registro. Y si no quedan en el registro, no importa, pero lo importante es que no quede por fuera del audio, aparte de la diligencia, que es lo que se reclama, y que como sorpresa en esta sesión, y es que el despacho está concluyendo que entonces apagó el audio, preciso cuando iba a leer el auto de citación de audiencia. Y esa situación, pues, es lo que configura aún más la postura de este defensor en que existe un interés irregular por parte del jefe del despacho en este proceso, porque usted podrá confirmarlo, señor inspector, apagó el audio preciso en un momento crucial, como era la instalación de la audiencia, según se afirma por parte del propio despacho, es decir, que no se trata de una especulación mía. No puede entonces eso pues, generar que los defensores que lleguemos tarde al proceso, es decir, lleguemos a última hora por decisión del procesado que no tenía los recursos en un momento, pues podamos llegarnos a confiar de los registros de los audios de procedimiento verbal, los registros de audiencias, porque si se reconoce que se pausa el audio de un momento a otro sin dejar constancia de ello, pues sin duda alguna hace que se aumente la desconfianza en cuanto a temas de imparcialidad, y esa imparcialidad se reclama como incólume a quien va a proferir la decisión, sobre todo cuando se trata de una decisión que no se va a proferir frente a un cargo de una falta que genere una suspensión o una multa, sino que se trata de una actuación en donde el cargo endilgado puede generar la destitución y por lo tanto frente a una falta endilgada gravísima y que puede generar que se ponga fin a la carrera de los policiales, pues aún más debe considerarse que exista esa imparcialidad que en este caso se echa de menos en este caso puntual. Al punto que, como ya va a ir concluyendo, hasta se apaga el audio mientras se surten etapas de audiencia importantes como la lectura del auto de citación, sin haberse dejado constancia de ello en la grabación. Confirmándose así, se configura entonces la causal de interés en el proceso, en miras a favorecer a uno de los procesados en perjuicio de los demás sujetos procesales y por lo tanto insisto por vía de alzada que se debe revocar la decisión que no reconoció la recusación y en su reemplazo designarse al nuevo funcionario para que esta actuación pueda atender los lineamientos de la Honorable Corte Constitucional en sentencias como la C095 del 2003, según la cual la garantía de la imparcialidad se convierte no solo
en un elemento esencial para preservar el derecho al debido proceso, sino también en una herramienta idónea para salvaguardar la confianza en el Estado de Derecho, a través de decisiones que gocen de credibilidad de todos los administrados, de credibilidad social, de credibilidad de los sujetos procesales y la legitimidad democrática. Y ello no se logra cuando existe desconfianza en quien toma la decisión. Por ese motivo considero, señor inspector delegado, que lo prudente en este caso es revocar la decisión que no reconoce la recusación y en su reemplazo proceder a asignarse este expediente a un funcionario con atribuciones disciplinarias diferente al que hoy lidera esta audiencia. Considero entonces que se han atacado las manifestaciones hechas en la decisión que rechazó la recusación, que adicionalmente se ha expuesto cuál es ese motivo de disenso que tiene este profesional del derecho. Adicionalmente se ha expuesto cuál es la petición puntual que se busca a través del recurso y se ha mencionado la normatividad y la jurisprudencia que es la que se considera se está desconociendo en esta situación, y por tal motivo eso permite concluir que este recurso ha sido sustentado en debida forma en cuanto a lo que tiene que ver con la técnica que ha establecido las altas cortes de nuestro país para que pueda ser tramitado. Considero entonces que culmina ya con ello mi intervención, señor juez disciplinario de primera instancia. Doctor, una vez entonces motivado el recurso, el despacho procederá a enviar el expediente, el audio de las audiencias, incluida esta, donde motiva y plasma usted su recurso, doctor, al competente disciplinario de segunda instancia en la región 2 de policía, en la ciudad de Neiva, para lo de su trámite y lo de su competencia ya en la regional 2, doctor. En tal sentido, no siendo otro el motivo de la presente diligencia, se da por terminada esta audiencia. Se indica el trámite que se va a surtir. Una vez se surtan estos trámites y lleguen las consideraciones y el resuelto de la segunda instancia, se comunicarán, se harán las citaciones, las comunicaciones y las notificaciones a que haya lugar, y se continuará de acuerdo a lo que ordene el competente de segunda instancia y se hará saber en su momento procesal correspondiente, doctor. No siendo otro el motivo de la presente diligencia, se da por terminada la misma, se da por terminada esta audiencia. Interrumpo, aprovecho para que quede dentro del registro de solicitud, no tener que hacerla de manera adicional, rogarle al despacho la colaboración en lo relacionado con el suministro de los registros de audio de las dos sesiones en las que yo he estado, para tener al día la carpeta del proceso de los muchachos. ¿De qué manera se los hago llegar, doctor? Ok, bueno, muchas gracias. Doctor, ¿me escucha? Sí, perfectamente. ¿De qué manera le hago llegar los audios? Correo electrónico, doctor, señor teniente. Creo que ya está ahí en el expediente, ya está el correo, o en el poder que usted adjunto está, o... Exactamente, y en las presentaciones he manifestado siempre que recibo las notificaciones a través de daniel.neira.rios@gmail.com. Listo, doctor. El despacho entonces procederá por parte de la Secretaría a enviarle los audios, doctor. De no pasar los audios, por ahí por ese correo le escribiremos si no pasan, para que pues pase usted por acá y por el medio de civil los lleve, o a través de sus prohijados. Muchísimas gracias. Doctor, que tenga ya en este momento, que tenga buena noche. Se procederá entonces a suscribir el acta una vez leída y aprobada en todas sus partes por los que hemos intervenido en esta audiencia. Se la enviaremos, por favor, para que, doctor, la firme usted y la firme el funcionario garante de esta diligencia, y posteriormente la firmaremos acá entonces, doctor. Ok, sí, señor, perfecto. Muchas gracias, y que se mejore, que lo sentí como un poquito como enfermo. Un poquito, doctor. Gracias, muy amable, doctor. Hasta luego. Ok,